Buenas tardes. Bueno, estamos contentas del servicio de fonoaudiología de IREP de poder presentar nuestro trabajo en la rehabilitación de pacientes de personas con ACV. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotras somos del Instituto de Rehabilitación Psicofísica IREP y estamos en el barrio de Belgrano, en Echeverría 955. El IREP es un hospital público gratuito del gobierno de la ciudad y pertenecemos al servicio de fonoaudiología. Les voy a contar ahora un poco de historia. El IREP se ubica en el predio que perteneció a la ciudad infantil Amanda Allen, que funcionó entre 1949 y 1955. Era un hogar para niños en condiciones de vulnerabilidad, donde podían estar internados o ser externos. Y allí recibían asistencia, tanto de alimentación, educación, a través del juego y asistencia sanitaria. En 1955 fue cerrado y lo que quedó de la ciudad infantil se transformó en el IREP. Fue creado el 23 de marzo de 1956 a causa de la epidemia de poliomielitis que asoló al país, con el nombre de Centro Nacional de Rehabilitación del Lisiado, y dependía del gobierno nacional. Desde entonces se dedicó a la rehabilitación, hace 64 años, y desde 1992 el IREP depende del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, el IREP es un hospital monovalente de atención especializada en rehabilitación interdisciplinaria de patologías motoras y neuromotoras. Hay algunas especialidades médicas como fisiatría, reumatología, clínica médica en rehabilitación, oftalmología en rehabilitación, traumatología y otras. Las patologías que se atienden son secuelas de lesiones medulares, ACV, malformaciones congénitas del aparato locomotor, parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares, esclerosis múltiple y otras. Se atiende tanto a niños como a adultos y la modalidad de atención es consultorios externos o internación programada. Ahora, debido a la pandemia, se agregó la atención virtual. Para poder ingresar al hospital hay que tener abierta una historia clínica que se pide mediante un turno espontáneo, ya sea por teléfono, se pide consulta de primera vez, lo evalúa la fisiatra y solicita la evaluación a los distintos servicios del equipo multidisciplinario, que estos son terapia ocupacional, kinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, trabajo social y nutrición. También para internación vienen derivados de otros hospitales. Ahí, después de hacer la evaluación, se junta el equipo interdisciplinario como para ver pautas y objetivos al tratamiento. En el servicio de fonoaudiología está integrado bueno, yo soy María Eugenia Núñez, por la licenciada Guadalupe Andereguen, Janina Sitzer, Florencia Conde, Silvana Guzmán, Claudia Cid y Liliana Santamarina, que fue nuestra jefa, que ya se jubiló, pero que igual nos sigue acompañando y estando en el servicio. En el servicio de fonoaudiología se hace la admisión mediante la entrevista inicial a través de la jefa del servicio y se establece ahí la prioridad y la forma en que va a ser la modalidad de tratamiento. Se deriva a una fonoaudióloga del equipo que va a hacer una evaluación específica, llegar a un diagnóstico fonoaudiológico y comenzar el tratamiento. En los pacientes con ACV vamos a ver alteraciones en el habla. Estas pueden ser disartria, que es una incoordinación fonorrespiratoria y de la articulación de la palabra, disprosodia, que hay alteración en el ritmo, enlentecimiento, que todo puede alterar la inteligibilidad del habla. Y una apraxia oral que produce ahí una incoordinación de los movimientos como para formar la acción o el gesto.
Y también podemos encontrar alteración en la deglución, que la deglución es un proceso neuromuscular complejo que permite el traslado de alimentos, saliva desde la boca hasta el estómago. El motivo de la consulta puede ser dificultad del manejo de distintas consistencias, sospecha de aspiración o trastorno a nivel nutricional. El abordaje de este trastorno se hace mediante una anamnesis, una evaluación clínica y funcional, una evaluación instrumental, y que se hace la videofluoroscopía de la deglución. Y ahí se dan pautas a este tratamiento. No. Con respecto al lenguaje, trabajamos principalmente con personas que presentan afasia. La afasia es una pérdida o un deterioro de la comunicación verbal por una lesión adquirida del sistema nervioso que involucra a uno o más aspectos de todos los procesos que utilizamos para comprender y producir mensajes verbales. Es decir, que hay una alteración en la comprensión o la producción de un mensaje verbal por una lesión recientemente adquirida del sistema nervioso central. Y vamos a hablar en este caso, en este tipo de afasias, de lesiones focales. Cuando se presentan personas con estas dificultades, hacemos una evaluación que puede ser breve o más abarcativa de acuerdo al periodo de evolución del paciente. Utilizamos evaluaciones cualitativas, cuantitativas, herramientas estandarizadas, y actualmente, y antes de que comenzara la pandemia, estábamos intentando empezar a poner en marcha un protocolo propio de nuestro servicio, el protocolo FonoIREP, para poder pensar un diagnóstico y un plan de tratamiento. El tratamiento que hacemos con personas con afasias es individual y grupal. En el individual diseñamos tratamientos específicos. Los objetivos son restaurar, reorganizar o compensar la comprensión o la expresión del lenguaje. Establecemos cuál es la cantidad de sesiones que consideramos óptimas y las tareas que se piensan son diseñadas para cada paciente en particular. Es decir, que se hacen de acuerdo a sus déficits, sus necesidades, sus motivaciones y sus intereses. Esto nos permite informarle al paciente, a la familia, las características personales del lenguaje de esa persona y cómo compensar o restaurarlo en la vida cotidiana. A su vez, junto con el tratamiento individual, planteamos un tratamiento grupal que nos parece cada vez más imprescindible. En el hospital funciona un taller de conversación y juegos lingüísticos que funciona una vez por semana y dura 1 hora y media, en el cual participan personas con afasias de distintas severidades y distintos tiempos de evolución. Este taller nos permite trabajar distintas cuestiones, no solo lingüísticas, cuestiones sociales, cuestiones cognitivas, cuestiones de participación, de pensar formas de inclusión. El objetivo principal entonces es la comunicación, la pertenencia, la posibilidad de usar estrategias que a veces se trabajan en forma individual y que permiten una mejor comunicación, y también realizamos actividades lúdicas. El grupo, lo que vino haciendo el último tiempo, se centró en actividades de poder informar a la sociedad de qué se trata la afasia, qué estrategias les resultan más y menos útiles. Hicieron un afiche con distintas comunicaciones acerca de cómo comunicarse mejor, armaron una tarjeta para llevar con ellos mismos cuando se manejan en la calle, se realizó la publicación de un libro y se realizaron otras actividades grupales como, bueno, ir al cine, y una vez se trajo un planetario al hospital para poder hacer una actividad recreativa. Este es el libro que se hizo a partir de entrevistas que fue haciendo la fonoaudióloga Santa Marina con las distintas personas con afasia que participaban del grupo, contando sus experiencias. El título que le eligieron fue Recuerdos de mi vida y se presentó en el 2019 en el hospital. Este es el afiche que diseñaron los pacientes, donde ellos acordaron ir poniendo distintas sugerencias que les daban a los interlocutores para poder comunicarse mejor con ellos, tales como no hables por nosotros, hablarnos lentamente, y otra cantidad de cosas que fueron discutiendo entre ellos. A la derecha está la tarjeta, que también la diseñaron ellos, como para poder llevarla en el bolsillo o en la cartera y poder mostrarla en caso de tener que informar qué necesidad tienen para manejarse mejor en un transporte o en algún lugar de la ciudad. Consideramos que la rehabilitación del lenguaje tiene que abordar aspectos individuales y grupales.
Las sesiones grupales son eficientes desde el inicio del cuadro, no esperamos a que haya una evolución con tratamiento individual para luego pensar lo grupal, sino que pensamos que tiene que ser desde el inicio para que puedan conversar y sentirse contenidos. Tenemos que pensar que la afasia es una patología crónica del lenguaje y los espacios de rehabilitación grupal y lo social tienen que ser continuados todo el tiempo posible. Es un espacio social, permite planear, ensayar estrategias y a su vez, y algo que nos convoca muy especialmente en esta semana de la ACB y que nos convoca desde muchos lugares a muchas personas, es que permite pensar modos para visibilizar, dar a conocer qué es una ACB y en este caso en particular, bueno, qué es la afasia. A través de sesiones virtuales, ahora estamos tratando de ver cómo seguir atendiendo a pesar de nuestro aislamiento y de todas las medidas que hay que cumplir. La pandemia nos obligó a pensar distintas modalidades y de distintas formas, así que estamos realizando sesiones a distancia en los casos en que se pueda y siguiendo los criterios que el hospital vaya proponiendo de acuerdo a las fases y de acuerdo a las características de cada paciente. En nuestro caso estamos haciendo con las personas con afasia actividades grupales, con ejercicios a través del chat y una actividad grupal a través del chat, que es una actividad de conversación. Con el chat, bueno, hacemos un encuentro semanal que dura media hora. Celular tienen todas las personas, es algo que nos permite mantenernos comunicados y establecer un horario de trabajo. Y a su vez estos son los tipos de ejercicios que se mandan en el chat y que están siendo coordinados por la fonoaudióloga Santa Marina y que permite que se sostenga la interacción. Algunas sugerencias que se nos ocurre dar para personas con afasia, para que la comunicación pueda ser más fluida y más placentera, es poder darle tiempo para que comprendan, para que busquen las palabras, para que se pueda chequear si se entiende un mensaje, hacer preguntas que exijan respuestas breves, que se utilicen todos los modos alternativos y aumentativos, o sea, escribir, hacer gesto, apoyarse en la acentuación, en la expresión, en la mímica. No tratar a ninguna persona con afasia como si fuera un niño, es una dificultad que ocurre en una persona adulta que ya tenía su lenguaje y a partir de una lesión empieza a tener dificultades. Un trastorno del lenguaje de este tipo no es un déficit intelectual y debemos considerar la fatiga y los tiempos de atención. A su vez, en el hospital existe un taller de canto que fue propuesto por el Servicio de Psicología y del cual participan un musicoterapeuta y una fonoaudióloga y participan personas con afasia y otros pacientes de la institución. También es importante recalcar el trabajo interdisciplinario que se hace en el hospital, que eso beneficia a la recuperación, se comunica con los otros servicios, hay actividades conjuntas, se realizan ateneos e interconsultas con respecto a lo que está pasando. También hay docencia e investigación, se hacen jornadas anuales del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento, se participa en congresos de actividades interhospitalarias, se da docencia a los residentes de fisiatría, a los residentes de fonoaudiología en Cava y alumnos de la UBA. Y también el servicio está abierto a la concurrencia de fonoaudiólogas. Bueno, muchas gracias por su atención. Este es el contacto de fonoaudiología del IREP. Nosotros estamos para cualquier consulta o duda que tengan, nos pueden escribir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.